En la República Dominicana existe un pequeño pueblo marcado por una de las tragedias naturales más devastadoras de las últimas décadas. Un barrio llamado Las 40, que en cuestión de minutos desapareció para siempre. La madrugada del 24 de mayo de 2004, lluvias intensas transformaron el tranquilo cauce del río Solié, conocido en territorio dominicano como Río Blanco, en una fuerza imparable. Aquel río, nacido en Haití, reclamó su territorio sin aviso, arrasando con todo a su paso, mientras miles dormían sin imaginar lo que venía. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿El río daba señales de advertencia o había caído en el olvido antes de despertar con furia? Con esas preguntas en mente, emprendí un viaje de más de 5 horas desde Santo Domingo para llegar hasta aquí, para escuchar, ver y entender la historia no contada de Las 40. Bienvenidos al barrio que el agua borró del mapa, pero no de la memoria. Bueno, antes que nada, bienvenidos a este video. Esta reacción la traemos gracias a la persona que me envió este video al Telegram. La verdad es que me pareció interesante porque yo no conocía esta historia, la verdad, la tragedia de Jimani o Jimani, no estoy seguro de cómo se pronuncia, pero este desastre fue algo natural, por llamarlo de alguna manera. Yo conocí una historia que probablemente sea algo similar, que creo que pasó en Monterrey, donde hubo una sequía de un río a tal punto que las personas creyeron de que ya no iba a volver a suscitar el río y empezaron a construir en los lugares donde antes pasaba el río. De repente empezaron a construir, a hacer parques y a hacer un montón de cosas en donde antes pasaba un río. De repente hubo una lluvia muy fuerte y ese río despertó otra vez y se pasó llevando todo lo que habían construido en ese entonces, que aparentemente ya no iba a volver a pasar un río, y como que reclamó la tierra otra vez y pues se volvió a hacer el río. Entonces eso fue algo que pasó en Monterrey, si no recuerdo mal, en México, pero no sabía que algo similar había pasado en este lugar. Vamos a conocer la historia y si quieren ver el video original completito y sin que yo esté interrumpiendo, se los dejo en la descripción, pero creo que va a estar interesante. No sé, a lo mejor alguna persona de República Dominicana no conocía esta historia, lo más probable es que sí, pero de repente había alguien ahí que se distrajo y no escuchó la noticia. Hoy la vamos a conocer. Pero el camino que nos toca es este lado para entonces llegar a lo que es Jimani, que es un municipio de la provincia de Independencia. Podríamos llegar también a Bauruco, entre otras. Ya estamos llegando a más o menos 1 hora y media, así que vamos directamente al Río Blanco, que fue el que se desbordó en el año 2004, llevándose consigo este barrio por completo llamado La 40. 2004, estamos hablando ya de 20 años. Que cada vez que yo escucho un 2008, 2004, 2005, yo me imagino que fue ayer, pero si se dan cuenta fue hace ya 20 años. Ya estamos viejitos. En este momento me encuentro caminando justo en el Río Blanco, el cual inicia en Haití. Allá le llaman Río Solié. El 24 de mayo del año 2004, los moradores de esta zona, Jimani, nunca se imaginaron lo que estaba a punto de suceder, que en esa fecha, alrededor de las 2 y pico de la mañana, inicia esta tragedia. El desbordamiento del Río Blanco, iniciado allá en Haití, Joliet, trajo consigo muchas aguas y muchos cuerpos de personas de nacionalidad haitiana. El agua pasó por aquí. Fueron tan altos sus caudales que no le bastó recorrer este río, sino que también se adentró en toda la zona, prácticamente en el pueblo de Jimani, y cubrió por completo lo que era el sector llamado La 40. ¿Y qué tiene que ver el extinto presidente Joaquín Balaguer con esta tragedia? Tiene mucho que ver y más adelante te contaré por qué. Todo esto era el sector La 40, que habían casas. Esta, donde estoy caminando ahora, era una de las 3 calles que tenía este sector, el cual le llamaban La 40, porque por ahí por el 1970, el extinto presidente Joaquín Balaguer regaló, hubo un proyecto de 40 viviendas, regaló 40 casas a personas necesitadas y de ahí se le coloca el nombre de La 40. Un porcentaje de personas todavía hoy en día le echan la culpa a Joaquín Balaguer, porque yo mismo me hago la pregunta, ¿cómo un presidente de un país regala viviendas a personas necesitadas en una zona vulnerable, aunque independientemente de que en ese entonces no había sido declarado como zona de riesgo esa área del río, porque tenía más de 90 años
que no circulaba agua por ahí, que no se hacían ningún tipo de inundaciones, pero con el paso del tiempo la deforestación fue empeorando. Y esto... Qué interesante, no sabía esa parte de la historia. A ver, por lo general, normalmente los políticos no hacen los estudios pertinentes que deben hacer, sobre todo en las construcciones. Y más si es como para regalar o quedar bien, menos. Yo he sido testigo de cosas que han hecho los políticos que aparentemente están bien, que dicen, ay, sí, es que yo hice esta calle o yo hice estas construcciones, y a los 2 meses está hundido. O sea, literalmente están hundidos porque no hicieron un estudio de suelos o no hicieron los estudios pertinentes a la zona. Aquí tenemos derrumbes, incluso tenemos agujeros gigantes donde las instituciones gubernamentales hicieron carreteras, dejaron construir porque no hicieron un estudio de suelos como debería de ser, y hoy en día está causando problemas. A día de hoy tenemos agujeros gigantes de hundimientos de muchos años atrás donde se pudieron evitar si se hubieran hecho los estudios pertinentes. Negligencia, por supuesto. La gente podría decir, no, es que es algo natural y ¿qué iban a saber ellos? Tienen que prever, tienen que hacer un estudio. Todo esto se puede estudiar y se puede predecir. Pero claro, eso significa dinero que tienen que invertir, cosa que los gobiernos dicen, no, solo vamos a gastar lo justo y lo suficiente como para que la gente esté calladita y tranquila. Es muy raro que un político se tome en serio una construcción y que le dedique el tiempo y que haga las construcciones como tienen que ser para que duren muchos cientos de años. Normalmente solo lo hacen como para que duren por lo menos lo que yo dure en el periodo de gobierno. Que muchos pueden decir es que tuvo buenas intenciones, pero las intenciones tienen que ir acompañadas de acciones correctas. Pero bueno, yo no sé la historia de Balaguer. Creo que algunas personas lo pueden decir como que fue un gran presidente, yo no lo sé. Pero ninguna persona es perfecta y la mayoría de políticos, siendo de la época que sean, aún siendo el mejor presidente de cualquier país, probablemente sea un tantito corrupto. En cualquier época del año, en cualquier país. Esto fue lo que provocó que ese día, cuando comenzó a llover, este río se desbordó y como ya no había césped, como el suelo estaba prácticamente seco, en vez de que la tierra tragara el agua, se fue llenando hasta que de un momento a otro, alrededor de las 1 y pico, 2 de la mañana, comienza a correr toda esta agua. Hay personas que se dieron cuenta ya cuando se levantaron de la cama y el agua le daba prácticamente por la mitad de su cuerpo. Todo esto que ven aquí eran casas. Observen. Aquí ya todavía hay casas. Muchas personas se preguntan cómo hoy en día estas personas tienen valor de aún vivir aquí. No les queda de otra. Esto representa un alto peligro porque la naturaleza prácticamente reclamó su terreno, lo que le pertenece. Y hoy en día vivir aquí de nuevo es zona de riesgo. Que es lo mismo que sucedió aquí con los volcanes. No sé si ustedes supieron esa noticia, probablemente no. Pero hubo una zona que fue cubierta por lava volcánica aquí, que estaba prácticamente todo lleno de viviendas y casas alrededor del volcán, porque hacía muchos años que ya no erupcionaba, donde aparentemente ya no lo iba a hacer. Pero uno no es el dueño de la naturaleza. Y el volcán un día decidió tirar todas sus cenizas y se pasó llevando muchísimas casas y con ello muchas personas, triste y lamentablemente. Y a día de hoy otra vez están construyendo poco a poco personas que no tienen a dónde irse y dicen, bueno, voy a empezar a construir aquí sus casitas y todo, pero pues vuelven a correr el mismo riesgo. ¿Cuál es su nombre, hermano? Yo me llamo Tatis. Bueno, ese día estaba yo, como de eso de las 12 y pico de la noche, estaba yo acostado con mi esposa ahí. Y en ese tiempo yo tenía un accidente de un motor. Entonces la mujer que yo tengo ahí, yo estaba durmiendo y me dice, Tati, ¿por qué hay agua? Aquí adentro hay agua. Y le pregunté, ¿y qué hago? Como cuando yo vengo a piso el pie, digo, ay, porque aquí está el río metido. Cuando está el río metido, entonces aquí está mi papá, aquí en esta casa, mi mamá, está viviendo allá adentro. Entonces yo lo voceé de allá. Ahí está el río metido, entonces allá me le guindé. Allá tengo yo un hermano que vive ahí, en el hermano mío, con una muchacha y también tenía la hija también. Entonces el muchacho cuando voció, ahí mismo se desplomó la casa. Cuando se desplomó la casa, entonces se murieron 4 muchachos.
Entonces yo aquí me guindé arriba de esa casa que está al lado ahí. Y cuando me guindé ahí, entonces sentí aquí la 40 que se estaba desmordiendo. Todo. Y la gente voceando, auxilio, 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 ayúdenme, señores, auxilio. Pero esa agua va más alto que una antena como un palelú de alto. Arriba de esa casa ahí fue que yo sobreviví mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me la dio. Entonces cuénteme, lléveme justo a la casa donde usted vivía, sí. cuando sale corriendo y se sube, ¿dónde? Sí, mira aquí. Aquí venía de arriba un agua que tú no podías ni pasar ni para allá, porque yo me intenté pasar para allá, pues no pude. ¿Por dónde le daba más Entonces me daba el agua por aquí. O sea, por iba aquí. forzado. No, porque yo cuando eso estaba un muchacho, bueno, entonces, ¿Qué edad tenía? Tenía 24 años Okay. en ese tiempo. Entonces, cuando yo venía huyendo, la mamá mía vivía ahí, yo la voceaba desde aquí. Le tiraba el pie del zinc allá, porque cuando la mamá mía de allá salió, yo mismo fui y la agarré. ¿Ella vivía ahí? Sí, ahí. Y cuando yo la agarré, nos metimos para esa casa, aquí. Ahí yo vivía ahí en ese tiempo. ¿Usted ahí. vivía aquí? Sí, en ese tiempo. ¿Usted salió corriendo de aquí? De ahí sí. Entonces de ahí, porque esa casa no estaba ahí, no, ahí lo que había era una casita en ese tiempo de paja. ¿Y ahí era que usted vivía? Ahí era que vivía. Entonces de ahí me monté ahí. ¿Esa estaba ahí? Esa estaba hecha, Justo sí. esa. Sí, ahí. Ahí entonces yo de arriba agarré la mujer mía, agarré una muchachita que tenía hembra ahí, que todavía la tengo hembra, y me quedé de arriba. Entonces cuando estoy viendo de arriba, allá de arriba entonces yo veo que se desplomó la casita del hermano mío. Allá atrás. Sí, allá atrás que tenía, venga. Vamos. ¿Pero cómo sube usted ahí arriba? Subí, Si estaba esto lleno de agua. Subí con la fuerza de Dios. Dios me dio ¿Y fuerza. subió su niña? Sí. ¿De cuántos años? En ese tiempo tenía 3 meses. Y la de 3 meses. Sí, ahora mismo tiene 21 años. ¿Y la otra? La otra niña que yo tenía vivía aquí, de un hermano mío. ¿Ese estaba aquí con su hermano? Sí, porque eso como que sí, somos la misma familia y estamos aquí juntos porque era un hermano mío. Entonces, ¿cómo usted ve? ¿Cómo usted Bueno. ve desde allá arriba ve que se desploma la casa de su hermano? De ahí guindaba ahí arriba. Que ahí estaba su hija, su otra hija. Mi otra hija, sí. Ahí venía yo aquí. Aquí había 2 habitaciones que la mamá mía la hizo para nosotros. Mira dónde están los escombros ahí. Esos son los escombros, sí, lo que queda de esta vivienda. Sí, de esa vivienda. ¿Era sí. aquí que estaba? Sí, aquí. Y ¿Usted entonces, allá vio que se desplomó? Sí, allá había 2 habitaciones. Había una habitación que vivía la niña, ahí en ese tiempo, aquí. Vivía con la mamá, ahí. Y el hermano mío vivían ahí. Esa misma noche ellos intentaron para salir para afuera. Pero cuando que ya el hermano mío agarró a la niña, ya la casa le había caído arriba. Nunca vio a la mujer. Y entonces en ese tiempo el río iba bajando así para allá. Para allá. Para allá. Entonces el hermano mío intentó agarrar a la niña. Y un alambre se la quitó de los brazos. Y fue sobreviviendo el hermano mío que se guindó arriba de una casa que estaba más para allá. Ahí fue que él sobrevivió. Entonces él llegó aquí como eso de las 6:30 de la tarde. Porque estaba todo herido. Entonces nosotros lo llevamos al hospital. Y del hospital entonces lo llevan para Barahona. ¿Y su otra niña entonces? La otra niña mía estaba con la mamá mía ahí. Ella sube también, está ahí viva, gracias a Dios. Entonces esto pasó todo. Y aquí entonces vivía un vecino mío ahí. en ese lado ahí. Aquí había otra casa. Sí. Un vecino mío que siempre estaba junto con mi mamá. Todo eso prácticamente ya no son casas, lo que él está mencionando. Obviamente, pues no se fueron de ahí. Supongo que es su terreno. Si está diciendo que su mamá había construido cuartos para toda su familia, es difícil irse de un lugar. Se lo digo por experiencia. Nosotros también tuvimos un lugar y por la naturaleza, si así lo quieren ver, pues no fue por la naturaleza nada más, sino también hubo rollo ahí de corrupción que nos vendieron una casa que no estaba en un terreno que debieron haber vendido, y pues el río también se empezó a carcomer el suelo y perdimos nuestra casa. Y gracias a Dios nosotros pudimos sacar nuestras cosas y salir de ahí a tiempo, pero a día de hoy nosotros no regresamos a vivir allí porque es peligroso. Aún así esa zona sigue estando habitada porque hay personas que pues a nada prefieren correr el riesgo allí. Y se sentaban ahí de tarde a relajar, a chalear. Ese señor Sprang se desbordó, la casa se fue con todo y murió. Él murió. ¿Qué tanto trauma le causó lo que usted vivió y vio ese día? Triste en la calle, y todo el mundo aquí en Jimaní también estaba todo triste, mal, se sentía mal porque perdió toda su familia. Al perder toda su familia, ¿no? ¿Usted cree que usted pierde una familia, usted va a sentirse mal? Bien, yo estaba ese tiempo mal, no yo no, sino parte de la familia aquí que perdió. Hola, perdón que interrumpa, solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. ¿Qué tantas personas vio usted
pidiendo auxilio y tal vez quería ayudarla, pero Pues sí, cada quien piensa en ayudar a su familia primero. muchas personas pidiendo auxilio, pero como uno no puede tirarse al río, porque el río ese tiempo iba mucha agua. Después yo de ahí, después yo salí para ver a ver si como yo podía, la familia mía, pues, pero no podía. Ahí vi de mi abuela tirada, muerta. La fui y la vi de ahí, cuando la vi, llamé a los papás míos, los tíos míos, y de ahí fueron ellos y la recogieron. De ahí fuimos allí al cementerio, la enterramos. Pero después luego fui a ir al hospital. En el hospital, cuando yo voy al hospital, eso está de gente, de muchachos muertos, muchachitos muertos. ¿Su abuela se ahogó o fue que le cayó algo? Se ahogó, porque se le fue la casa con todo. La en 40 fue eso, cuando el número 14, la casa, se le fue con todo así. No dejó ni la varilla dejó, porque ahí fue que pasó el fuerte, La Habana Fuerte. Todo esto era el río. Mientras más me adentro, más hondo. O sea, él no vive en sí en eso de la 40, sino que él vive más lejos. Su abuela sí vivía en esa de la 40, que según dice era la casa número 14. Estaba esta parte por aquí. Y les voy a mostrar ahora, para que vean, los bloques y las varillas de las casas que habían construidas justo dentro del río. Porque bueno, al final de cuentas los de la 40 podría decir las personas, no, es que ahí al final se los regalaron y fue cosa del gobierno. Pero ellos, los que nos acaban de mostrar, ellos no eran de la 40, entonces esos terrenos no se los regalaron. Se confiaron por Al lo que menos leí eso hace un entiendo momento, yo. de que este río tenía más de 90 años que el agua no circulaba por acá. Bueno, cuando llovía sí circulaba un poco de agua, pero a ese nivel de inundación no. Y esto es un mensaje de que no se puede jugar con las cosas de la naturaleza. Miren aquí las varillas. Son varillas. Estas son las piedras que le pertenecen al río. Miren ahí los bloques. Miren aquí. Miren aquí. Sí, ahí están las Miren los construcciones. De las viviendas que habían aquí. Por lo menos aquí en el centro, sí. No han vuelto a construir casas, pero los alrededores son muchas las que han construido. Todo esto por aquí estaba inundado. Incluso me cuentan, aquí había una puerta de hierro grande, la cual, como el río venía de para allá en esta dirección, con mucha corriente, esa puerta de hierro la rompió, la adentró para este patio que ven allá detrás de esta Casa Blanca. En esa fecha, hace unos días, ya había pasado lo que eran las elecciones presidenciales. Recuerden que en ese entonces, año 2000, 2004, quien gobernaba la República Dominicana era Hipólito Mejía, pero ya acababa de ganar las elecciones el expresidente de la República, Leonel Fernández. Y en este mandato, todo esto que ven aquí, miren, el mismo presidente lo reparó. Que pueden ver estas vallas y lo bien ordenadas que están las orillas del río y lo bastante alto. En aquel entonces no existía esta altura. Tanto así que hoy en día muchas personas dicen que si tuviera la altura que tiene hoy en día, la No cosa hubiera hubiera sido pasado. otra, aunque yo creo que no. Era No, otro puente que había ahí, un poco más no, alto. porque al final de cuentas, si el río iba con mucha fuerza, seguramente eso o lo destruía o pasaba encima. Sí, un poco más alto. ¿Qué sucedió con ese puente? Bueno, del tiempo que el Río Blanco pasó, lo desbordó. Entonces, después de ahí para allá, después había un caos que no podían pasar los vehículos y el doctor Leonel Fernández vino, lo arregló hace tiempo. Porque puedo decir que el puente que había ahí, el desbordamiento del río, lo derrumbó por completo. Completamente, sí. Por Se pasó llevando el completo. puente. Aquí no pasaba nadie en ese tiempo. Bueno, como pueden ver, mire lo bastante seca que está esta área. Es bueno que sepan que el río Blanco era un río de agua cristalina. Por décadas, la tala indiscriminada de árboles dejó los suelos desnudos, incapaces de absorber el agua. Así, cuando las lluvias cayeron con fuerza aquella noche, no hubo raíces que la contuvieran, ni bosques que amortiguaran la corriente. El agua bajó sin freno, arrastrando piedras, lodo, árboles y vidas. Las cifras preliminares de esta tragedia, que ha sido una de las más catastróficas provocadas por la naturaleza en la República Dominicana. Según las autoridades se dice que de unos 400 muertos en territorio dominicano y las autoridades haitianas reportaron unos 300 muertos, es decir, 700, pero se dice que rondan Hubieron entre más. 1.500 a 2.000 personas las que fallecieron en esta tragedia. Y esto porque hay muchos cuerpos que no fueron Que nunca encontrados. fueron encontrados. Este río Blanco desemboca en lo que es el lago Enriquillo y se dice que la mayoría de los cuerpos terminaron allá. En el ala Todos gran. sabemos que el lago Enriquillo está minado, habitado por cocodrilos y estos cuerpos, la mayoría, Probablemente se los comieron los cocodrilos. O sea, no hay ni un solo rastro. que desembocaron en este lago fueron comidos, devorados por estos cocodrilos. Por esta razón, hoy en día, 21 años después, muchos familiares no han podido dar
con el paradero de los cuerpos de sus seres queridos. Y es lamentable de que nunca van a aparecer. Hay otros cuerpos que quedaron sepultados entre los escombros, el lodo, la arena. Recuerden que la mayoría de las viviendas fueron destrozadas. Otros cuerpos, hay unos videos muy lamentables que de ponerlo en este documental estaría siendo censurado, ya que se ve cómo lo tenían amontonado en el piso como si fuera arena. Muchos niños ahogados, muchos adultos ahogados, muchos ancianos ahogados. Muchos de estos murieron antes de ahogarse, ya que fueron aplastados por el techo de sus viviendas, por las paredes de su vivienda. Es decir, que no les dio tiempo a salir de sus casas en busca de una oportunidad para vivir. En una de las tantas imágenes que hemos colocado en este documental, justo en estas calles, cientos de personas lloraban. Esta casa, que hoy en día está pintada de azul, pero en ese entonces estaba pintada de amarillo, donde el río Blanco desbordó y todo este lugar fue inundado. ¿Cuál es su nombre? Josefina Gabriela Dotel Borges. Todo inició ese día, era lluvia y lluvia en el día, lluvia y lluvia. No quiso pararse esa lluvia por nada en la vida. Y en la noche, tarde la noche ya, cuando siento ese trueno, ¡pam! Me quedé sorprendida. Después de ahí, cuando me dice el hijo mío, mami, hay un bajo a tierra, hay un bajo a tierra. Y yo le dije al hijo mío, ay, sí. Vine, ¡pam! Y tiré los pies al suelo. Cuando tiró los pies al suelo, esa era agua dentro de la casa. Después yo vine y llamé a todos los hijos míos, vengan, súbense arriba de una mesa, venga, para que no se ahoguen. Cuando yo oigo eso que dice lejos, auxilio, yo vine a abrir la persiana. Cuando abro la persiana, ay, ese río iba más alto que esa mata que está ahí, esa mata de roble que está ahí, más alto. Y ahí mismo fue que yo vine y salí para afuera. Yo no, se rompió la laguna, el río fue que bajó. Eso era grande en la vida, eso mira, eso era una cosa que nadie, bueno, que pensábamos, se acabó Jimaní. Bueno, no veíamos ni siquiera la mano porque había una oscuridad inmensa, una oscuridad fuerte. Es que solo imagínense, no de por sí la inundación, pero de noche, qué tortura. No me imagino estando en esa situación, la verdad. ¿Qué haces en ese momento? ¿Tu familia? A la gran... ¿Qué tantas personas llorando vio usted pidiendo auxilio en la calle? Todo el mundo llorando, aquí en Jimaní, todo el mundo llorando por su ser querido, que se le fue, que no vieron para dónde se fueron. Se lo llevó el río. Amarramos una soga de la casa y así salimos para afuera para la otra carretera. Porque eso era una fuerza que traía ese río. Y un agua sucia, amarillita. ¿Qué tantos cuerpos vio usted con sus propios ojos? Se dice que muchos haitianos el río lo trajo desde Haití. Bueno, no te sé decir cuánto, pero muchísimo. No sabemos la totalidad, porque detrás de mi casa habían muchos brazos de mucha gente tirados. Eso inició fue como a las 12 de la noche, que inició el agua, el río. Nunca había sucedido eso era una cosa grande. Nunca había sucedido eso. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María Virgen Mato. Me dicen Irón. Este es un sector lindo, el sector La 40, con mucha gente, muchas personas buenas. ¿Cómo inició todo? Esta tragedia, ¿cómo se entera usted? Bueno, ese día antes lo echó lloviendo desde la mañana. Nosotros, bueno, tranquila. En eso de las 2:30 de la noche, tronó un trueno muy grande. Nosotros nos asustamos, despertamos con ese trueno. Cuando quisimos ver, era el río que estaba ya metido con ese trueno grande. Yo tenía una hija en la 40 que se llama Yamiri, embarazada. El río me la llevó, se la quitó de los brazos a su esposo. El agua dentro de la casa, así nosotros salimos, el esposo mío cogió una soga, sacó a los muchachos. Tan pronto un primito de la hija mía, que la hija mía vivía para allá, para el río, para allá. Era ella la que estaba en ese video. Para la 40, un muchachito, un primito de ella voció, y Yamiri. Ahí fue que entonces yo rompí a vocear, a llorar, que allá yo no me voy para fuera de mi casa, mientras yo no vea a mi hija. Entonces ahí el papá de ella salió a buscarla, los primos, los hermanos. Y cuando llegaban aquí yo le decía que no lleguen sin ella, que la traigan, Y después fue que un señor vino aquí y me avisó que la encontraron. Wow. La trasladaron hacia la descubierta.
¿Qué le contó ella? ¿Cómo sobrevivió ya que estando embarazada el río se la llevó? Bueno, ella me dijo que cuando pasó la calma del agua, ella se sentó en un lado, alcanzó a ver un señor vecino de ella y ella lo llamó y le dijo que viniera para que se vayan juntos. Y ahí ella recordó que el conuco de su papá queda cerca por ahí, que casi llegando al lago. Y ahí encontraron un señor, un viejito que venía de por ahí de Boca de Cachón. Pero entonces la tiró mucho recorrido porque, o sea, si ya estaba cerca del lago. Le ayudó a salir a la carretera. Ella se le desmayó, la sacaron cargada, porque parece que ella no aguantaba. Y la sacaron a la carretera, ahí fue que vinieron a decirme que la encontraron. Yo hasta nerviosa me puse. Me puse nerviosa, me puse ropa rápido y claro, me llevaron rápido. Yo me fui, no sabía qué hacer cuando me y dijeron embarazada. que la encontraron. Toda nerviosa. Pero gracias a Dios ya ella está ahí. Su niño tiene 21. Él tiene 21 años y ya está militar. Se gradúa ahora en el viernes. A la gran. Imagínense sobrevivir embarazada. Y no solo sobrevive ella, sino que su hijo... Ay, no, hasta me dio escalofríos, de verdad. Qué historia. El viernes 25. Monumento 24 de mayo. Somos un pueblo que se levanta. Recordemos a los que cayeron en manos de la naturaleza, pero en sus nombres seguiremos hacia adelante, logrando las metas que una vez soñamos. Esas miradas, las sonrisas, ya no están con nosotros, pero el alma y su espíritu se mantienen vivos en nuestros corazones y nunca los olvidaremos. 24 de mayo del año 2004. De verdad que uno no sabe ese tipo de situaciones hasta que no está viviéndolas. Uno no tiene idea de cómo se siente. La verdad, yo no podría decirles que nosotros vimos cadáveres ni nada por el estilo. Gracias a Dios logramos salir a tiempo de toda esa situación. Y pues no fue tan grave en cuanto a la pérdida de personas, porque no hubo ningún herido ni nada por el estilo. Claro, las personas perdieron su casa. Muchas personas apenas estaban terminando de pagar esa casa y tuvieron que desalojarla. Nosotros ya la habíamos pagado en teoría, pero pues al final ya no hay casa. Entonces entiendo esa frustración, pero o sea, no se compara a esto. O sea, donde cientos de personas llevadas por un río, impresionante. Bueno, y ahí escuchamos la historia de sobrevivientes de la tragedia. Muy interesante, la verdad. Me dejó así como, no sé, una sensación extraña. Supongo que la mayoría ya conocía esa historia. Y si no, pues ahí está. Espero que les haya gustado el video. Les recomiendo que vayan al canal de Chulo Güey. Seguramente más de algunos ya todos la ubican seguramente, pero bueno, por si alguno ahí no lo conocía, siempre vayan a revisarse ese canal que está muy interesante. No es la primera vez que reaccionamos a uno de sus videos, siempre son muy buenos. Y pues aquí están mis redes sociales, también están en la descripción. Los espero por allá si me quieren apoyar. También está el canal de Telegram. En la descripción también está el link a mi canción si me quieren dar una oportunidad para escucharla. Y pues nos vemos en una próxima ocasión. Los leo en los comentarios, dejen su like, suscríbanse. Hasta luego. Bye.